Se me sent? Sí. Bueno, primer de tot, molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts al Col·legi de Metges d'aquí de les Illes Balears, a la jornada que hem preparat. Primer de tot, volia donar les gràcies molt especialment a les autoritats. Moltíssimes gràcies a la nostra consellera de Salut, la Manuela García, per la seva assistència. Sabem que l'agenda dels nostres consellers està molt apretada i que estigueu aquí a casa teva, no? És un plaer. També donar les gràcies al nostre conseller de Vivenda, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, José Luis Mateo. Primera vegada que coincidim aquí, no sé si és la primera vegada que vens aquí a la casa de tots els metges, siguis molt benvingut. I també vos vull presentar, la majoria ja els coneixeu, el nostre president decà, no? Del Col·legi d'Arquitectes, en Bernat Nadal, i després també vos vull presentar a Rita Gasalla, que és la presidenta de l'Observatori d'Arquitectura Saludable, amb la qual fa un parell de mesos tant arquitectes i metges vam contactar per aquest projecte en comú que tenim, no? I que la veritat és que la sintonia ha sigut total i fruit d'aquesta relació hem pogut... primer fruit és aquesta primera jornada que hem organitzat avui, que espero que vos agradi molt i que la disfruteu. Dono la passa a les autoritats. Primer, la consellera de Salut. Buen día. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, aunque realmente es casa meva. Porque creo que puedo decir que no solo porque soy colegiada y sigo estando colegiada, aunque no tendría obligación en teoría en estos momentos, sino porque me he pasado 10 años de mi vida aquí y trabajando en el Colegio de Médicos. Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación. Y en primer lugar me gustaría felicitar por este primer encuentro entre arquitectura y salud, que me parece fundamental porque son dos elementos que creo que están absolutamente interrelacionados, como veremos, ¿no? Como veremos todos a lo largo de la jornada. También felicitaros por los ponentes y por el prestigio de los ponentes que habéis traído y del magnífico programa científico que habéis elaborado, ¿no? Yo creo que en cuanto hablamos de sistema sanitario o intentando ver la relación entre lo que es la arquitectura y la salud, si hablamos de sistema sanitario, yo creo que el sistema sanitario que tenemos en España es un sistema único porque es público, gratuito, universal y además es de excelencia. Pero la realidad es que hay una serie de situaciones como es el envejecimiento de la población, el incremento de la población, que en los últimos tiempos han puesto en duda o ponen en entresijo un poco lo que es la sostenibilidad del sistema. Y claro, la sostenibilidad del sistema pasa por dos elementos. Un elemento que es tratar la cronicidad, el tratamiento para la cronicidad, y de esa manera estamos trabajando ya, pero la otra parte, la parte más importante, es potenciar la salud. Es decir, si cada vez vamos a vivir más, mejor, pero que vivamos bien. Y para eso no nos queda otra que potenciar las medidas de prevención y potenciar la salud. Por eso, en una conferencia que hicimos hace tiempo y que también estaba, ¿verdad? También estaba Marta, se decía, nuestra salud depende de lo fuerte que sea nuestra salud pública. Y además por aquí hay personas de salud pública que pueden corroborarlo. Del aire que respiramos, de los alimentos que ingerimos, de las casas en las que vivimos y del cuidado y de las ciudades que habitamos. Por lo tanto, yo creo que aquí se resume la estrechísima relación que hay entre arquitectura y salud para poder hablar de sostenibilidad del sistema sanitario. Por lo tanto, es evidente que es totalmente pertinente. Felicitaros porque me acaban de decir que es una iniciativa pionera en España. Espero que se lleve a muchas otras comunidades porque me parece que es una labor fundamental y por lo tanto, pues la verdad es me siento muy orgullosa de que sea el colegio en la Comunidad Autónoma de Baleares, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Médicos el que firmen este camino conjunto por primera vez, ¿no?
Bueno, yo creo que todos conocéis, no os voy a decir yo, el diseño de los hogares y el diseño de las ciudades y los barrios de los que depende en gran parte la salud de nuestros ciudadanos y lo que se llaman determinantes sociales, ¿no? Entonces, que espacios saludables, espacios inclusivos, que espacios verdes dentro de la ciudad que hagan de pulmón natural, pues disminuyen el impacto ambiental de todas nuestras acciones, pero sobre todo, promocionan lo que son hábitos de vida saludable y promocionan el bienestar emocional, que es una parte muy importante. Nos facilita el poder andar, el poder respirar un aire más limpio, el tener una mayor movilidad. Por lo tanto, creo que os auguro un largo camino porque hay muchos temas que podéis tratar en esta línea. Y bueno, ahora si volvemos, nosotros ya nos dimos cuenta de esto en los centros de salud y en los hospitales, donde los pacientes van a sanar, pero ayuda mucho más a sanar si tenemos espacios que les faciliten el estar. Entonces nuestra labor en el momento actual está siendo humanizar los espacios. Tenemos espacios donde la mayor en Son Llàcer y en Son Espases, donde lo que se intenta es hacer que la persona que está allí ingresada durante un tiempo recibiendo un tratamiento oncológico o recibiendo un tratamiento de larga duración, o los padres vayan a una sala del hospital que no parezca un hospital. Y para eso pues se ponen plantas verdes, se hacen huertecitos fuera, es decir, es importantísimo tratar la humanización de todos los espacios de los centros de salud. Y la verdad es que los nuevos centros de salud que estamos proyectando, todos tienen que ir en esa línea. Como todos, deberían de ir también en la línea de la sostenibilidad. Todos los hospitales ahora mismo estamos trabajando en la colocación de placas solares, estamos cambiando las luces por luces LED y utilizando la geotermia en los nuevos proyectos que estamos empleando, ¿no? Para disminuir de alguna manera nuestra huella de carbono. Y por último, tenemos una próxima colaboración también con el Colegio de Arquitectos, que es en el Open House, ¿no? Y lo vamos a realizar en un sitio que nos parece importantísimo para que penséis que no solo es el espacio en sí, porque es el Parque Buenos Aires, que es el antiguo hospital psiquiátrico. Entonces, no solo tiene una labor de verlo, sino sobre todo de disminución del estigma, de ser capaz de que la población vaya allí y vea arte y vea espacios y colaboremos de esa manera, porque así también se potencia la eliminación del estigma. Por lo tanto, yo para terminar, creo que arquitectos y médicos en este sentido tenemos un objetivo común, que es vivir más y mejor, y que en esa línea de colaboración espero que sea muy fructífera. Y daros la enhorabuena a ambos colegios. Muchas gracias. No he saludado. Ya saludo yo. Me comité, vale, ya saludo. Bueno, ya saludo yo, presidente, Carlos, querida compañera consellera Manuela, querida presidenta Rita, muchas gracias, querido compañero Bernat, decano del Colegio de Arquitectos, demás representantes, arquitectos técnicos, muy buenos días a todos. Es un auténtico placer y un honor estar hoy aquí y estar hoy si digo vuestra casa, quedo bien con los dos, ¿no? Así sí, ¿no? Así, vamos bien. Pues es un honor poder estar hoy aquí en vuestra casa. Y que sea la primera de muchas veces en las que podamos asistir y que podamos colaborar y que podamos tener juntos pues líneas de colaboración, que creo que es la única manera al final de llegar a buen puerto, ¿no? Ya lo dice ese famoso proverbio africano, ¿no? Si quieres ir muy rápido, pues sí, puedes ir tú solo, pero si quieres ir más lejos, al final, pues hay que ir juntos, ¿no? Y esa es la idea, que tenemos que ir juntos. De hecho, con el Colegio de Arquitectos ya tenemos colaboración desde la Consellería. Todos somos conscientes de lo que significa hoy día la palabra vivienda y del reto que tenemos todos entre manos. Y también somos muy conscientes que si hay algo que está por encima de la vivienda es la salud. O sea, tal como decía la canción, ¿no? Aquello de salud, dinero y amor. Yo lo de la salud lo pongo en mayúsculas. Luego, si quieres, puntos suspensivos y viene todo lo demás. Y porque la salud es lo primero. Además, cuando hemos tenido personas cercanas, pues padres, familiares, cuando hemos tenido esos problemas y los hemos vivido en primera persona,
pues sabemos cuán importante es tener salud. En esos momentos te das cuenta de lo decisivo que es contar con una buena salud. Y también en esos momentos te das cuenta de lo transversal que es y cómo afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y también, lo has señalado muy bien, Manuela, lo has señalado perfectamente, ¿no? Lo importante que es dónde vivimos, dónde estamos y las ciudades que habitamos. Y por supuesto todo eso tiene mucho que ver en nuestra salud. Yo aquí no voy a sentar cátedra de nada, porque precisamente lo que me encantaría es quedarme aquí para escuchar a quienes saben, Rita, a quienes saben. Y lo que sí aprovecho, nada más empezar, es para felicitaros. Felicitar al Colegio de Médicos, felicitar al Observatorio y felicitar al Colegio de Arquitectos por este convenio que se firma hoy aquí. Porque es un convenio pionero en toda España. Es un convenio que pone sobre la mesa esas alianzas, o sea, esas ganas de trabajar juntos para lograr objetivos que beneficien a toda la sociedad y que además van un poco en la línea de lo que, oye, pues nosotros como gobierno tenemos que también tomar muy buena nota de lo que salga de estas jornadas y de estos encuentros. Porque desde este gobierno, por ejemplo, pues se construye vivienda pública. Desde este gobierno se colabora con la iniciativa privada para construir vivienda. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de poner sobre la mesa cerca de 20.000 viviendas en el municipio de Palma. 10.000 de ellas con algún tipo de protección. Pues tenemos que tener en cuenta lo que se diga aquí y que en última instancia donde vivimos es importante saber exactamente cómo está diseñado, bajo qué condiciones para poder vivir mejor, sin duda alguna. Tendremos que tomar muy buena nota de todas y cada una de las conclusiones que se alcancen aquí. Porque sin duda aquí se marcará un poco, en ese sentido, el camino a seguir. Porque es cierto, y todos somos conscientes, y yo creo que ahora estamos en generaciones, nosotros que somos jóvenes todavía, risas, no sé por qué está risa. Creo que nunca se había sido tan consciente ni se había tenido tanta concienciación de la propia salud. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero la idea es, cuando hablas con la gente joven, mis hijos me asombran. O sea, recordáis nuestras generaciones, esto de cuando empezabas un gimnasio, la cosa podía durar 2 o 3 semanas porque la cosa se complicaba, ¿no? Después surgían otras cosas. Mis hijos tienen una implicación total y absoluta, una concienciación, cumplen los horarios, van casi cada día. O sea, hay una concienciación por encima de lo normal, al menos por encima de lo que nosotros sentíamos, sobre la propia salud. El tema de la vida saludable ya es una cosa que vivimos en el día a día, la respiramos, ¿no? Entonces, un factor esencial dentro de esta vida saludable es dónde nos despertamos cada día, dónde comemos o cenamos cada día, dónde al final compartimos nuestros problemas con nuestros hijos o con nuestra mujer o con nuestra pareja. Es esencial para nuestra forma de vida. Y en este sentido, insisto, para mí ahora la arquitectura se convierte clarísimamente en una herramienta más de salud pública. Es una herramienta de salud pública. Porque, y con esto termino, o sea, al final nuestro hogar, nuestra casa, ha de convertirse en el primer lugar de salud, de nuestra propia salud. Ha de ser el primer sitio, el primer lugar, el que sabemos que nos despertamos de forma saludable. Y he leído algo antes de venir, e insisto, me encantaría quedarme para poder escucharos a todos, pero es cierto, o sea, ya no solo hablamos de la salud física, hablamos de la emocional, de la salud mental, de todo. Todo, porque al final somos un compendio de todo lo que recibimos, de todos los inputs, de todas las emociones que recibimos durante todo un día. Y al llegar a casa, tiene que ser ese lugar en el que nos sintamos muy por encima del resto, bien. Y para sentirnos bien es importante, creo que es decisiva también, la labor de la arquitectura. Sin duda alguna, ¿eh? Por eso yo creo que el hecho de haber formalizado este convenio, yo creo que es un paso importantísimo para todos. Nos habla, para empezar, de la transversalidad de la arquitectura, de la transversalidad de la salud, que lo ocupa todo, y luego, sobre todo, de que desde los poderes públicos tenemos que estar muy atentos a todos estos movimientos, porque todo esto tiene que repercutir, sin duda, en el bienestar de los ciudadanos. Y sobre todo con una idea que también se pone sobre la mesa, creo, en estas jornadas, ¿no? Que es el carácter un poco también preventivo. Claro, si nosotros tenemos un lugar que nos proporciona bienestar, si vivimos en un lugar que apuesta por nuestra salud, también tiene ese carácter preventivo de futuros problemas que pudieran venir.
¿no? Y poder captarlos incluso con antelación. Entonces, en este sentido, creo que es una iniciativa sencillamente maravillosa, que tiene que poner sobre la mesa puntos que hasta ahora no se habían tratado. Ya me acaban de comentar que hice un congreso nacional el año pasado donde ya se ha empezado a trabajar sobre esta materia, y el hecho de que haya comunidades autónomas que nos vayamos involucrando, creo que al final es pues que vayamos sumar esfuerzos, lo que decía al principio, ¿no? Y sumando esfuerzos es como lograremos estos objetivos. Y ya termino dando las gracias nuevamente a los colegios, de verdad, muchas gracias. A Manuela por recibirme en tu casa, vuestra casa. Y al Observatorio de Rita, gracias por ser un poco los que abanderáis, ¿no? Los que lideráis este proceso y habéis logrado esta alianza. Y de verdad os aplaudo la iniciativa y os animo a que sigáis haciéndolo y que sigáis apostando. Y también os lo digo, desde la Conselleria d'Habitatge d'aquesta comunitat autònoma, los brazos abiertos, porque otra de las cosas esenciales que hacemos desde el sector público es escuchar. O sea, nosotros no estamos aquí simplemente para gestionar. De hecho, para gestionar tenemos que contar con muchos datos y, aparte de esos datos, también con recibir mucha sensación, muchos inputs de todos aquellos que tienen que ver con aquello que gestionamos. Entonces, en este sentido, creo que ocupáis un lugar preeminente y por lo tanto, desde ya, creo que nos ponemos todos a vuestra disposición, querido presidente, lo mismo te digo. Así que muchísimas gracias a todos, espero que disfrutéis de esta jornada, que sin duda va a ser apasionante, y nosotros, desde nuestras respectivas consellerías, decir que al margen de esto, seguimos trabajando, no os quepa ninguna duda, por el mejor bienestar de los ciudadanos de Baleares. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Manuela García Romero, consellera de Salud, José Luis Mateo, consejero de Vivienda, por vuestras palabras, por acogernos en esta comunidad y por lo que supone el apoyo a esta iniciativa que tiene esa vocación de ser tan transversal y de trasladar la importancia de los espacios, del impacto de los espacios en nuestra salud. Un especial agradecimiento tanto a Carles Requesens, el presidente del Colegio de Médicos, y a Bernat Nadal, decano del Colegio de Arquitectos, por hacer posible esta alianza tan importante que precisamente lo que busca es avanzar tanto en esta difusión transversal de todo lo que aportan los espacios a la salud o todo lo que pueden llegar a restar, y hay que evitar que lo hagan, ¿no? Pues el observatorio es precisamente una iniciativa pionera en el mundo dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues lo que buscamos dentro del observatorio es que la arquitectura y el urbanismo entren dentro de la conversación de salud pública, que llegue a todo el mundo la importancia de los espacios públicos abiertos y cerrados en la salud. Ese 90% de nuestra vida que nos pasamos en espacios cerrados impacta en nuestra salud, en los 3 ámbitos de la salud que habéis mencionado, en la salud física, en la salud mental y en la salud social, que es una parte importantísima. Y en todos ellos podemos impactar con la arquitectura, ¿no? Podemos mejorar con la arquitectura. Para mí, la arquitectura es una expresión de lo que queremos como sociedad, ¿no? Es una expresión física de lo que estamos deseando, y lo que falta es trasladar a la sociedad cómo la arquitectura puede ser diferente, puede tener como prioridad cuidar a las personas, protegerlas, funcionar como una medicina preventiva, ¿no? Podemos, como arquitectos, fijarnos en todos los indicadores que afectan a la salud, afrontar cada uno de ellos y plantearlos en los proyectos para que los proyectos ayuden a proteger la salud de las personas y conseguir pues esas vejeces saludables que estamos, ese envejecimiento saludable del que tanto se está hablando, ¿no? Que pues aunque aquí somos todos jóvenes, como hemos dicho, ¿no? Pues cómo podemos hacer para que esos espacios contribuyan a la salud. Desde luego, en los edificios sanitarios, los edificios para la protección de la salud, para recuperar la salud, ¿no? Es importantísimo este enfoque, eso que estáis haciendo en los centros de salud y en los hospitales. Esa humanización de la arquitectura pues debe incluir todos los parámetros de arquitectura saludable, precisamente
para que se reduzcan los tiempos de hospitalización, se reduzcan, todo eso se puede hacer desde la arquitectura, una pequeña contribución, pero que ahí está, y todos lo que podamos aportar, pues encantados desde el observatorio de aportar. Y bueno, y este acuerdo trata de eso, trata de que Colegio de Arquitectos, Colegio de Médicos y Observatorio de Arquitectura Saludable pongan sobre la mesa cuáles son esos parámetros, cómo podemos influir en el bienestar de las personas y cómo podemos hacer que los espacios sumen salud y no lo resten. Y bueno, agradeceros a todos que estéis aquí, agradecer que nos hayáis acogido de esta manera y agradecer el acercamiento a esta comunidad, a esta comunidad autónoma, este primer acercamiento a la población a través de la comunidad de este mensaje del observatorio, que creemos que es importante y es muy transformador, ¿no? Es precisamente lo que creemos que puede llegar, la gran transformación de los edificios, que puede llegar a todo el mundo, y lo importante es que la sociedad lo sepa, que las instituciones lo sepan, que se incorpore en un cambio regulatorio que al final proteja la salud de las personas en los edificios que ocupamos. Se suponía que no me tocaba hablar, pero claro, como ya habéis hablado todos, tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena es que está todo dicho, la mala es que lo que tenía preparado ya no sirve. Entonces voy a intentar improvisar. Os voy a hablar de 3 puntos concretos que yo creo que son importantes para entender esta relación que hay entre arquitectos y médicos. Primero de todo, agradecerle a Carles y a las autoridades que están aquí. Y todo nació de una afinidad personal. Nos conocimos por un tema, por una casualidad, ¿no? Y al final hay muy buen feeling a nivel personal, y eso muchas veces ayuda a que las cosas vayan para adelante. Dicho esto, ¿cómo sale de forma genérica, cómo sale esta relación? Pues nos planteamos 3 cosas: formación, entorno construido y la escala que manejamos los arquitectos. Formación, ¿a qué me refiero? Estamos en un mundo en el que está especializado, todo se está especializando, y esta especialización tiene una cosa muy buena, que es que cada vez somos mejores en lo que hacemos, pero se convierte en una formación de compartimentos estancos. Y estos compartimentos estancos nos han hecho perder por el camino esa interdisciplinariedad de las 2 formaciones que tenemos diferentes, que juntas seguramente van a arrojar resultados mucho mejores, como hablábamos de la prevención y como hablamos a la hora de diseñar y a la hora de bajarlo a los proyectos que nosotros hacemos. En cuanto a entorno construido, os dejo una reflexión. Pensarlo: el 90% de vuestro tiempo se desarrolla en entorno construido. O estáis en un cine, o estáis en un parque, o estáis en una ciudad, que es el entorno urbano, estáis en vuestras casas, estáis en el trabajo, estáis durmiendo. El 90% de vuestro tiempo pasa en entorno construido, y de ahí la importancia de que estos entornos estén pensados con ese criterio de salud. Y después, a escala, planificación. Estamos hablando, que al final es lo que nos importa a todos, de nuestra vivienda, pero es muy importante la escala. Esta colaboración se puede llevar a escala y se tiene que manejar a escalas. Es decir, tenemos la escala de territorio, qué territorio queremos, cómo queremos planificarlo, hacia dónde queremos ir. Tenemos la escala de ciudad, cómo se planifican las ciudades y los espacios públicos que en ellas se contienen. A escala de barrio, que estábamos hablando antes de que a lo mejor golpes de calor, ¿no? Ya hablaremos de esto más adelante, cómo podemos diseñar pequeños espacios a nivel de barrio para que esto se pueda mitigar. Comunidad de propietarios y al final la vivienda, evidentemente pasando por todos los edificios públicos en los que intervenimos. Y no me quiero alargar más porque creo que está todo muy dicho, y con la experiencia del observatorio y la ayuda de nuestros ponentes, que aterrizarán todo esto a un nivel mucho más palpable y no tan genérico como se acaba de poner sobre la mesa, pero que entiendo que son 3 reflexiones a tener en cuenta como objetivos, ¿no? Como al final del túnel, para ver de qué estamos hablando, de cómo ha nacido todo esto y hasta dónde puede llegar. Muchas gracias a todos. Bueno, doncs començam amb la primera ponència de Rita Gasalla. Sí.
pones tú, yo me quedo aquí con Sí, esto. Sí, pues ya esto lo ya me han activen. explicado cómo funciona. Vale, a ver si está activado. Espera. Espera que lo activemos. No, mira, espera, que yo sé cómo es. Creo que es aquí. perfecto. Mira, creo que es, me han dicho aquí. Al final no sabemos si ahí estamos. Ah, bueno. Bueno, a ver, perdón, que voy a arrancar el... Bueno, aquí me tenéis de nuevo hablando de arquitectura y salud después de esta magnífica presentación de nuestras instituciones. A ver, sí. ¿Tengo un aparatito para pasar las diapositivas? No, vale. Bueno, vamos a hacer una introducción entre tres especialistas del observatorio sobre cómo impactan los espacios. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Sobre el impacto de los espacios en la salud. Voy a obviar buena parte de la calidad del aire y de la luz porque lo van a desarrollar, que son dos asuntos esenciales que lo van a desarrollar nuestros especialistas. Bueno, paso. Voy a hablar de la arquitectura saludable y sus principios. Bueno, el contenido es primero explicaros qué es la arquitectura saludable, que ya lo habéis oído en esta, y el por qué. Luego seguiré por las estrategias de proyecto de arquitectura saludable, del impacto de los parámetros arquitectónicos en la salud y también de neuroarquitectura, que es cómo impacta en el cerebro la salud. La arquitectura saludable. ¿Qué es la arquitectura saludable? Primero, ¿qué es la salud? La salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud de 1946, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar, tanto físico, mental como social. De esto hemos hablado ahora mismo. Entonces, la arquitectura saludable se centra en crear espacios que promuevan los tres niveles de bienestar, ¿no? Que promuevan el bienestar físico, mental y social, que promuevan la relación, que promueva el no enfermar, ¿no? Como consecuencia de los espacios. ¿Y qué es la neuroarquitectura? La neuroarquitectura es neurociencia aplicada a la arquitectura. La neuroarquitectura estudia, son grupos multidisciplinares de arquitectos, médicos y científicos que analizan con el método científico cómo los espacios impactan en nuestra mente, cómo impactan en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos y incluso en nuestra forma de pensar y en las emociones, ¿no? También impacta en nuestras capacidades cognitivas. Por eso es tan importante ese impacto en el cerebro. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la arquitectura saludable y neuroarquitectura? Porque ya hemos dicho aquí, ya se ha dicho, que pasamos el 90% de nuestra vida en espacios cerrados. Eso es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que el aire que respiramos está entre 2 y 5 veces más contaminado que el aire exterior. Siempre estamos pensando en el aire exterior, ¿cómo está? Bueno, pues el aire de nuestras viviendas, en las que nos pasamos 2/3 de nuestras vidas, está de promedio entre 2 y 5 veces más contaminado. Por eso es tan importante la calidad del aire, porque es el parámetro que más impacta en la salud. Está basada, como he dicho, en evidencias científicas. Hay una serie de demostraciones que nos han traído hasta aquí y que demuestran cómo la arquitectura impacta en nuestra salud. De esto se hablará por todos los expertos que tenemos hoy aquí. Y luego, bueno, pues la seriedad de la arquitectura, ¿no? Y el urbanismo. Es un legado para las futuras generaciones. Una inversión en un edificio es algo que tiene vocación de perdurar, y cómo lo enfoquemos y cómo no lo enfoquemos es esencial para que las futuras generaciones reciban ese impacto positivo de lo que vamos construyendo. Y bueno, y en la arquitectura saludable confluyen los intereses económicos y los sociales, y por eso creemos que es la arquitectura del futuro, ¿no? Porque, bueno, pues además de tener ese impacto social de protección de la salud, pues sabemos que enfermar menos enriquece a la sociedad, ¿no? Que el promedio de enfermedad baje, que el promedio de dolencias crónicas mejore, pues es bueno para toda la sociedad. Bueno, en esta imagen también quería comentaros la importancia de la configuración del espacio, ¿no? Aquí se ve el extremo del Parlamento británico, lo que es el Congreso de los Diputados en España, ¿no?
cómo están de apretados, pues aquí se puede ver cómo dos espacios con el mismo fin se viven de una manera completamente diferente y cómo puede llegar a impactar un espacio en nuestro bienestar. Yo, por ejemplo, no querría ser Lord en Inglaterra, aunque me lo ofrecieran. Yo creo que me costaría estar en ese espacio, pero bueno, me gustaría que lo hicieran en otro sitio, pero sin embargo en nuestro congreso parece que se está muy confortable, ¿no? Introduciros los determinantes de la salud de Lalonde. Lalonde fue un ministro de Sanidad canadiense que estableció estos determinantes que están ampliamente aceptados y que se han desarrollado ampliamente por muchísimos científicos, ¿no? Habla de que la atención médica y el sistema sanitario impactan en un 11% en nuestra salud. Digamos, es la salud correctiva, es en lo que más se invierte y es esencial que nos curen en los espacios sanitarios, ¿no? Pero digamos que hay otra serie de cosas que hay que cuidar y que nos influyen enormemente. La biología humana y la herencia genética impactan en un 27% y el conjunto de entorno y estilo de vida en la que tanto se puede trabajar desde la arquitectura suman un 62%. Hoy sabemos, a través de la epigenética, que se puede impactar también en la biología humana y en la herencia genética, puesto que los genes se manifiestan o no dependiendo muchas veces de nuestro estilo de vida, de nuestro entorno y de lo que nos influye, lo que nos rodea, ¿no? Por supuesto, el entorno es el 90% de nuestras vidas arquitectónico, ¿no? Por eso es tan importante el cuidarlo, ¿no? Y bueno, y sabemos desde 1981, tras una investigación de 10 años realizada por Roger Ulrich, que los espacios también influyen en la recuperación de los enfermos de hospitales. Él hizo una investigación con enfermos operados de vesícula biliar. Con unos enfermos en el mismo hospital, unos enfermos estaban orientados a una habitación con vistas y los otros enfermos estaban orientados a una pared de ladrillo, su ventana, ¿no? Y pudo ver cómo los que tenían vistas a la naturaleza tuvieron a lo largo de 10 años estadísticamente menor tiempo de recuperación, menor necesidad de toma de analgésicos y menor protestas en el hospital a todo el sistema sanitario que todos conocemos cómo se puede llegar a complicar ese asunto, ¿no? Entonces aquí él trabaja en la medicina basada en la evidencia, el diseño basado en la evidencia, que es muy interesante precisamente para mejorar el tiempo de recuperación de los enfermos en hospitales, ¿no? Entonces, desde la arquitectura podemos asumir desde el mismo momento del diseño estrategias que mejoren la salud de los habitantes de los edificios que proyectamos, ¿no? En su momento participé en este libro, que es gratuito, que está al alcance de todo el mundo, en la web del Observatorio de Arquitectura Saludable, en la que hay 9 capítulos y el 9º precisamente trata de cómo enfocar los proyectos desde los criterios de salud, ¿no? Las tipologías saludables, tanto viviendas como, por supuesto, hoteles, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver, digamos, el trabajo que hicimos conjunto entre 70 especialistas sobre este tema, que es gratuito y se puede acceder a estos conocimientos, ¿no? ¿Qué temas hay que tener en cuenta para plantear los proyectos con criterios de salud? Por supuesto, el diseño bioclimático, que es pues el diseño tradicional. ¿Por qué los edificios antiguos no provocan ese bienestar, ese malestar, digamos, y en general, salvo en algunos casos temas de humedades, por supuesto, y otros no? Pues porque están ventilados normalmente, porque se basan en la tradición. Es esencial calcular el soleamiento, el aislamiento térmico, vigilar que el edificio se abrigue a sí mismo, digamos, ¿no? Que la inercia térmica para mantener el estado de temperatura que vamos buscando con los medios naturales o artificiales de calentamiento y además en el diseño contemplar la flexibilidad, la accesibilidad a todos los niveles y la seguridad, ¿no? Para que un edificio sea saludable, lo primero tiene que ser, por supuesto, seguro, ¿no? La naturalización, biofilia y promoción de las vistas, ¿no? Pues esto tan importante de lo que investigó Ulrich, cómo afectan las vistas a la mejoría más temprana de los enfermos, ¿no? La arquitectura de elección, cómo diseñar para que la gente tome, con la intención de que la gente tome decisiones saludables dentro de los edificios.
Y en el caso de viviendas, muy importante, diseñar para todo el ciclo de vida de las personas, que las personas puedan habitar su vivienda también cuando son pues más vulnerables, cuando son mayores y se encuentran más limitados de movilidad o sensitivamente más limitados, ¿no? Que se puedan quedar en sus viviendas y que no se tengan que trasladar a una institución porque no puede permanecer, o que se tenga que trasladar o hacer una obra, ¿no? Plantearlas así desde el principio. Y bueno, centrarme un poco en algunos puntos importantes que nos traen hoy, ¿no? El cálculo del soleamiento, aquí es importantísimo. Tenemos el efecto isla de calor que está afectando a la población. España es un país donde el principal problema no es el frío, sino el calor en general. Y el sol hace un recorrido completamente diferente en el solsticio de verano, en verano, que en invierno, ¿no? Esto produce un soleamiento. Esto es, digamos, el recorrido desde el amanecer hasta el anochecer, ¿no? Que es simétrico respecto a mediodía, ¿no? Esto que produce que en verano el sol está más elevado, con lo cual, con una pequeña marquesina, si estamos orientados al sur, podemos evitar que entre el sol y que se nos sobrecalienten las viviendas o los edificios, y sin embargo podemos beneficiarnos de que el sol en invierno entre hasta el fondo de la edificación. El cálculo del soleamiento es importantísimo para que los edificios nos protejan de la isla de calor. Esto es una de las claves. Y aparte, para no tener que tener un consumo elevadísimo de energía para conseguir las temperaturas de confort, ¿no? Esto es clave. También es importantísimo todos los temas de ventilación, ¿no? Aquí hablará Paul Gerard, nuestro experto en calidad del aire, del aire interior, pero cómo tenemos que diseñar los edificios, cómo deberíamos diseñarlos para conseguir que haya una ventilación horizontal, aperturas a diferentes fachadas. Siempre hay diferente temperatura según en los edificios, según dónde dé el sol y dónde no lo da, y podemos beneficiarnos de las corrientes de aires para refrigerar, ¿no? En vertical funciona muy bien. O sea, conocemos el efecto Venturi, ¿no? Que es precisamente cómo las chimeneas, se produce este efecto chimenea y el aire caliente tiende a subir y a salir. Es otra forma de ventilar. Y bueno, y aquí tenemos la situación habitual en muchos edificios, ¿no? Que tenemos el sol sobrecalentándolo, cómo llegamos hasta 58 grados centígrados a veces en el punto de la cubierta, incluso a temperaturas más elevadas por los niveles superiores, y cómo simplemente estableciendo una ventilación mediante unas chimeneas podemos bajar enormemente la temperatura. Estamos hablando aquí de 14 grados de descenso en los puntos altos, pero sin embargo en los puntos altos mejora enormemente. Esto sin introducir ningún tipo de sistema mecánico de ventilación, ¿no? Por eso es tan importante el diseño bioclimático. Y bueno, la parte de naturación y vistas, ¿no? O sea, todo lo que sea diseñar, incluyendo la naturaleza en el interior, teniendo vistas al exterior de espacios naturales, introduciendo materiales naturales, los materiales en los que ha evolucionado el ser humano. Sabemos que llevamos solamente 250 años metiéndonos en el interior, porque antes de la revolución industrial la mayor parte de la población vivía de la agricultura y la ganadería, vivía en el exterior. Entonces, evolutivamente eso es muy poco, 250 años. Por eso es tan importante intentar reflejar los parámetros del exterior en el interior, tanto de la luz como de la calidad del aire, como evitar esos ruidos y todo ese tipo de cosas que hacen que nos encontremos peor. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer desde esos huertos en las azoteas de los que se ha hablado, terrazas ajardinadas, facilitar que haya terrazas en los edificios, ¿no? Para que se mejore pues tanto la concentración como el estrés. Sabemos que las vistas a la naturaleza mejoran los estados de estrés e introducir todos estos temas para mejorar nuestro bienestar es una de las grandes claves, ¿no? Por lo que la naturaleza supone para todos nosotros, ¿no? Nuestra base de evolución. Quería pararme también en la importancia de la accesibilidad, ¿no? El construir edificios para todo el mundo, no solamente para las personas que están al 100% de sus capacidades. La accesibilidad tiene tres enfoques. La accesibilidad física, que es la más visible, ¿no? Cómo se puede diseñar incorporando rampas para que todas las personas puedan acceder a los lugares.
La accesibilidad sensitiva, ¿no? Para personas con dificultades de visión o de oído, ¿no? Facilitar que los espacios sean accesibles para ellos. Y la cognitiva, que muchas veces es la gran olvidada y que es importantísimo en las personas, que ahora cada vez hay más personas con discapacidades cognitivas que puedan llegar a mejorar su autopercepción, porque no se pierden, ¿no? Si se les marca bien el camino, ellos mismos se sienten mejor, con lo cual su sensación de deterioro es menor, cosa que es muy importante, ¿no? Cómo te sientes realmente. Y por supuesto, mejorar su autonomía, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la autonomía de las personas para que se sientan mejor? Y bueno, pues con el urbanismo de elección y la arquitectura de elección, podemos diseñar las ciudades pensando con la intención de facilitar y promover que las personas tomen las decisiones más saludables. Por ejemplo, podemos diseñar unos paseos ciclables y peatonales en los lugares más silenciosos, arbolados, con vistas, etcétera, pensando en que las personas así las van a usar más. Podemos diseñar espacios para que las personas se encuentren y no tengan esa soledad no deseada tan común en nuestros tiempos. Y podemos tener también, pues desde zonas de juegos de niños donde ellos desarrollen su creatividad, que va a ser tan importante para su futuro, ¿no? Entonces, cómo diseñamos todos los espacios públicos es importantísimo para facilitar a las personas tomar decisiones que favorezcan su salud en el presente y su salud futura, ¿no? Cómo usarlos como medida de prevención. Y en espacios cerrados, en espacios interiores, la arquitectura de elección pues nos puede también contribuir, ¿no? Diseñando escaleras que estén en primer lugar en lugar de los ascensores, para que la gente evite el sedentarismo, que es uno de los grandes que produce grandes problemas de salud hoy por hoy, ¿no? Diseñar espacios de reunión para que las personas se encuentren y no tengan esa soledad no deseada. Por supuesto, gimnasios, equipamientos deportivos, aparcamientos de bicicletas, todo eso, incorporarlo en las edificaciones es bueno para que la gente tenga fácil la decisión de tomar decisiones saludables, ¿no? Que favorezcan la salud. Y ahora quería hablaros de algunos de los parámetros más importantes que más impactan en la salud, ¿no? Además del aire y de la luz, de la que ahora os hablarán, ¿vale? Tenemos el ruido. El ruido es el segundo nivel, el segundo factor medioambiental de más impacto en nuestra salud. Tenemos la pirámide de Babish, ¿no? Que está aquí en español, ¿no? Donde se puede ver cómo por número de personas afectadas y por el nivel de severidad de las afecciones, cómo el ruido puede resultar enfermante, pero también puede llegar a matarnos, ¿no? Puede llegar a causar la muerte, ¿no? Por supuesto, causa estrés, yo creo que esto todos lo sabemos, aumenta los factores de riesgo por la presión arterial, el colesterol, el nivel de glucosa, etcétera, y puede llegar a causar la muerte. Por lo tanto, es un factor a cuidar muchísimo en las ciudades. El nivel de ruido emitido tolerable, ¿no? Es importante cuidarlo. Tenemos muchos estudios científicos al respecto. Habla de aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 y sabemos que los trastornos en el sueño es esencial para nuestra reparación celular durante la noche de todo lo que acontece durante el día. Tenemos un experto en el observatorio que le gusta decir que el día empieza la noche anterior, que hay que pensar en esa clave, ¿no? Entonces, proteger el sueño del ruido, especialmente los ruidos intermitentes, son los que más nos acaban alterando, ¿no? Porque pensamos que estamos relajados y de repente hay un ruido que nos altera. Bueno, tenemos un estudio aquí muy interesante de cómo afecta al tamaño de nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Un ruido de 30 decibelios, cómo puede llegar a estrechar por la noche durante nuestro descanso los vasos sanguíneos y cómo puede llegar, si son 60 decibelios, a estrecharlos a la mitad, ¿no? Bueno, la buena noticia es que si tomamos vitamina C se revierte esta situación. Bueno, pues tenemos una forma de mejorar las condiciones. Podemos ver aquí
cómo puede, digamos, cómo progresa digamos, el estrechamiento, o sea, los problemas arteriales, digamos, de circulatorios, cómo el nivel de adrenalina, cómo se activa el sistema simpático, ¿no? por el ruido, y cómo, bueno, pues cómo se incrementa la presión. Bueno, todo este estudio es interesantísimo y refleja cómo impacta el ruido en la salud de las personas, ¿no? Y los materiales que utilizamos para construir son muy importantes. Aquí hay dos claves: el tiempo de exposición y el nivel de emisividad, ¿no? Emisividad tóxica, por supuesto, de eso estamos hablando. Los materiales, la emisión de los gases que emiten los materiales o las partículas finas que emiten los materiales pueden tener efectos moderados o leves o graves por niveles, ¿no? Los efectos se pueden producir de manera retardada o inmediatos, y bueno, y también pueden ser definitivos o pasajeros, ¿no? Muchas veces nos encontramos mal en un edificio y cuando salimos, de repente salimos al aire libre y nos encontramos bien. Si el tiempo de exposición es continuado a ese edificio que nos está perjudicando, pues a veces nos encontramos con efectos definitivos, o también por el tipo de tóxicos al que estamos expuestos. Y bueno, y las consecuencias se incrementan por el efecto cóctel, ¿no? No sabemos, al mezclar determinados productos, cómo pueden llegar a impactar en nuestra salud, ¿no? Porque están ahí y entonces al mezclarse se produce un cóctel químico que desconocemos y que no sabemos cómo puede llegar a... Pero desde luego eso incrementa el riesgo, ¿no? Las radiaciones es un tema muy controvertido. Está muy demostrado que las radiaciones ionizantes tienen suficiente energía para ionizar la materia. Bueno, pues, está demostrado que son cancerígenos, ¿no? Pero hay otro tipo de radiaciones, las no ionizantes, que no tienen suficiente energía para ionizar la materia, pero que sin embargo afectan a nuestro bienestar, ¿no? Tenemos campos eléctricos continuos, que son los que producen transportes como los tranvías, los trenes y los metros, que es muy importante cuando trabajamos en este tipo de transportes, cuidar muchísimo cómo es el diseño para reducir al máximo los campos que producen. Los alternos, bueno, pues las líneas de alta tensión, pues a nadie está muy claro que no podemos vivir junto a una línea de alta tensión. La importancia de que las tomas de tierra estén bien dibujadas para que no si al final nos vamos electrizando, pues que la electricidad vaya a tierra. Y bueno, y cuidar especialmente los circuitos que hay en los cabeceros de la cama. No enchufar los móviles junto a la cabecera, porque eso, por ejemplo, introduce un campo eléctrico que sabemos, bueno, pues sabemos que alrededor de un campo eléctrico se produce un campo magnético, y que eso puede alterar bueno, pues el funcionamiento de nuestro cerebro, el sueño, etcétera. Bueno, porque bueno, sabemos que los campos electromagnéticos, que siempre tienen su origen en las corrientes eléctricas, su potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Según nos vamos alejando de esos campos magnéticos y eléctricos que la materia es difícil que lo bloquee, pues vamos mejorando, digamos, o vamos reduciendo el impacto de manera exponencial. Por eso es importante alejarlo precisamente del cabecero de las camas para que no nos influyan, sobre todo en el sueño. Está demostrado que esto influye en el sueño, pero bueno, estamos pendientes de muchas otras demostraciones que acaben ayudando a aclarar hasta qué punto nos influyen esos campos magnéticos. La calidad del agua, sabemos que, bueno, que en general en España es buena, pero zonas como aquí en Baleares tiene un exceso de calcio. Bueno, pues aquí no tengo yo nada que contar, aquí, muchísimos médicos que sabéis el impacto, ¿no? Pero también hay contenido de metales pesados en algunos casos. No tenemos problemas con contaminación biológica, pero sí que hay exceso de calcio y hay contenido de metales pesados en algunas ciudades que habría que mejorar. Y la ergonomía, que bueno, que parece una cosa de menor importancia, pero es importante porque la mayor parte de los trastornos musculoesqueléticos vienen relacionados con el lugar en el que nos sentamos, en cómo trabajamos o cómo estudiamos una serie de horas
en las que permanecemos mucho tiempo, ¿no? Y bueno, quería hacer una breve, contaros brevemente qué es la neuroarquitectura, que tengo 5 minutos para terminar y dar paso a mis compañeros, ¿no? Bueno, pues Jonas Salk, un virólogo, en 1956 descubrió la vacuna de la viruela. Él estaba encerrado en un laboratorio, en un sótano, y se fue y estaba atascado porque no conseguía que la vacuna no tuviera efectos secundarios en los niños, ¿no? La vacuna de la polio, perdón, que me he equivocado de la polio, perdón. Él se fue a San Francisco de Asís, a Italia, y allí, mientras descansaba para desconectar, se dio cuenta de cómo podía hacerlo para que no tuviera esos efectos secundarios. Volvió a su laboratorio, a su sótano, terminó su investigación, la publicó sin reservarse los derechos, tuvo esa generosidad y convencido de que el espacio impactaba en la salud de las personas e impactaba en el cerebro, en las capacidades cognitivas, desarrolló junto con un arquitecto, Louis Kahn, un grandísimo arquitecto, el Instituto Salk para Estudios Biológicos, donde se aplicaron de manera intuitiva cómo se podía diseñar un espacio para favorecer ese bienestar mental y favorecer esa concentración de los científicos para que desarrollaran al máximo sus talentos y que se encontraran bien. Y bueno, bastantes años después, en 1998, un grupo de científicos descubrieron que hay un área, el parahipocampo, que solo se estimula, en nuestro cerebro, solo se estimula ante nuevos espacios. Tenemos una zona del cerebro reservada solamente para los espacios en los que vivimos y estamos. No se estimula ante una cara nueva, no se estimula ante un animal o una comida o un olor, solamente en un espacio. Por eso, y desde entonces se estudia de manera científica cómo los espacios impactan en nuestro cerebro a través de la neuroarquitectura. A ver, sí, pasa. Entonces, la neuroarquitectura se estudia en estudios de campo y laboratorio, pues a través de con ratones, con moscas, etcétera, tal, para saber, bueno, cómo impactan diferentes factores en cerebros más primitivos, digamos que el nuestro. Y hoy los máximos trabajos los trabajos, digamos, digamos que más están avanzando es en neuroarquitectura experimental, donde grupos multidisciplinares de científicos investigan mediante dispositivos médicos y dispositivos de realidad virtual cómo los diferentes espacios impactan en nuestro cerebro. Crean realidades virtuales y recogen desde niveles de sudoración, niveles de estrés, concentración, memoria, etcétera. Como por ejemplo, estos son investigaciones de Carmen Llinares, que es una grandísima experta en neuroarquitectura de la Universidad de Valencia, como por ejemplo el mismo espacio para cruzar un semáforo, cómo influye el que haya árboles o no haya árboles, cómo el tipo de iluminación más amarilla, más azul, puede influir en el nivel de seguridad que perciben las personas. Todo eso se investiga científicamente, se van arrojando investigaciones y los arquitectos que trabajamos, digamos, aplicándola, es la neuroarquitectura aplicada, aplicamos esas investigaciones que hacen estos investigadores que son punteros en el mundo. Bueno, hay varios laboratorios en el mundo que se dedican a esto, pero ellos son fantásticos. Bueno, pues aplicamos sus investigaciones a los edificios para mejorar precisamente tanto comportamientos como problemas como diferentes tipos de cosas, como capacidades de memoria, de retención tan importantes para los colegios, o el nivel de estrés que puede percibir una persona. Por ejemplo, aquí, esto es una sala de espera, ¿no?, para una zona de pediatría de niños. Han comparado la situación entre estos dos. Aquí un espacio típico de sala de espera de hospital, aquí una sala de espera con vegetación, y han recibido, la respuesta ha sido que hay muchísimo menos estrés en una zona de espera con zonas verdes. Algo tan sencillo como poner unas plantas mejora muchísimo el estrés de los padres, que son los que estamos más estresados cuando tenemos un hijo enfermo. Bueno, y con esto termino y doy paso a Raquel Quevedo, que es directora de Estrategia y Prescripciones en Norma Group.
Raquel es, a través de Norma Group, socia protectora del Observatorio de Arquitectura Saludable, es diseñadora de interiores especializada en diseño e iluminación. Es máster en innovación y estrategia, máster en responsabilidad social corporativa de la Universidad de Barcelona y es una apasionada del diseño y la innovación que se enfocan en las personas y en la mejora del mundo. Raquel, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Gracias, Rita. Bueno, muchas gracias. Para empezar a profundizar un poquito más en todo lo que tiene que ver con este concepto de iluminación saludable, quería arrancar compartiendo unos datos que podemos ver aquí. Son unos datos de un artículo que se publicó en 2018 por la revista Forbes y que lo que hacía era sacar a la luz una serie de datos obtenidos de una encuesta realizada por la doctora Praya Argawal, realizada a 7.000 trabajadores en 10 países diferentes de la Unión Europea. Y el artículo que trataba sobre si la iluminación afectaba a nuestra salud mental ofrecía datos como estos, ¿no? Un 68% de los encuestados decían sufrir molestias asociadas a una inadecuada iluminación en sus espacios de trabajo. Un 44% de las personas aseguraba tener efectos negativos sobre su bienestar, especialmente por la ausencia de iluminación natural, sobre todo en las épocas de invierno. Un 15 o un 20% de la población sufre algún síntoma asociado al SAD, que es el síndrome de la afectivo estacional, que está relacionado con aumento de la depresión, y un 40% afirmaba tener unas condiciones lumínicas incómodas en sus espacios de trabajo. Sin embargo, afortunadamente también tenemos otros datos soportados por multitud de estudios en los que también ofrecen datos muy relevantes sobre la influencia positiva en diferentes espacios. Por ejemplo, hablaban de una reducción de un 33% de la sensación de somnolencia en espacios de trabajo durante las primeras horas del día al estar expuestos a una adecuada iluminación, un 4,5 más de productividad. En la segunda columna tenemos datos muy interesantes de un estudio realizado en la Clínica Universitaria La Católica en Chile. En este caso, un poco en la línea de las investigaciones que comentaba antes Rita de Robert Ulrich. En este caso lo que se trataba de hacer era ver cómo la incorporación de ciertos criterios atmosféricos, no solo de iluminación, también de acústica, de aire, de ciertos protocolos, mejoraban sustancialmente la recuperación de los pacientes en la UCI. Esto me parece muy interesante porque cuando hablamos un poco de estas especializaciones que se hablaba al inicio en la presentación por parte de las autoridades, creo que es importantísimo trabajar en esta línea de interdisciplinaridad. Cuando se trabajaba de esta forma, pues lo que se obtenía era un aumento de 2 horas en el promedio del sueño en fase profunda, un aumento de la melatonina, que sabemos que tiene que ver, ¿no?, con esta activación de los ciclos circadianos y de la mejora de la calidad del sueño, y una reducción del 30% de los síntomas de delirio, que acababa reflejándose en una reducción del tiempo de hospitalización en UCI de 3 días a 1,5, con lo cual pues son datos sustancialmente importantes, ¿no? Y otra investigación también muy interesante, esta es de los años 90, y esta se realizó en la clínica psiquiátrica juvenil e infantil del Hospital de Hamburgo. Ya, como decimos, es de los años 90, ya tiene bastantes años, y aún así ahí se descubrió que, por ejemplo, una adecuada iluminación reducía un 76% los casos de hiperactividad, mejoraba un 35% los procesos de aprendizaje y se reducían también los errores en el proceso de aprendizaje. Vale, ¿dónde estamos a día de hoy? Bueno, la iluminación ha pasado de tener un planteamiento eminentemente funcional, teníamos que suplir la ausencia de luz natural y poder ver, pasó a un momento en el que lo importante era la eficiencia energética de esa iluminación, y ahora estamos en un cambio de paradigma, también un poco pues, apoyando toda esta revolución que estamos viendo sobre la arquitectura saludable,
en el que pasamos a considerar la iluminación con una escala más, ¿no? Esta iluminación saludable. Hay un concepto que supuso pues también un punto de inflexión en esta consideración de la iluminación saludable, que es el concepto de iluminación integradora. Este concepto de iluminación integradora fue el término oficial que la Comisión Internacional de Iluminación dio en 2019 para hablar de ese tipo de iluminación que contemplaba no solo los efectos visuales, que eran los que se estaban teniendo en cuenta de forma tradicional cuando planificábamos la iluminación en espacios interiores, sino que empezábamos a incorporar también los efectos no visuales que tenía la iluminación en nuestra salud y en nuestro bienestar. Hablamos de iluminación y de efectos visuales. ¿Qué efectos visuales, que quizás son los que de forma tradicional se incorporaban dentro de los proyectos lumínicos? Obviamente, conceptos alineados a la generación de atmósferas lumínicas. Y aquí es importante entender que atmósferas lumínicas no son niveles de iluminación. Tendemos a planificar la iluminación arquitectónica dentro de los espacios como planos de luz y niveles de iluminación que llegan a una superficie. Sin embargo, la atmósfera lumínica es mucho más. Tenemos que hablar de niveles de iluminación y de niveles de iluminación adecuados a la diferencia de usuarios, porque ya hablaremos también un poco de las diferencias específicas que tienen los diferentes perfiles. Pero tenemos que hablar también o entender que nuestro sistema óptico es especialmente eficiente percibiendo diferencias de luminarias, de luminancias. Entonces tenemos que estar teniendo en cuenta que un exceso de contraste nos genera fatiga visual, pero un exceso de uniformidad tampoco es positivo por cómo nosotros percibimos estas diferencias de contrastes. Tenemos que tener en cuenta también la iluminación cilíndrica o vertical dentro de esta generación de atmósferas lumínicas, que además aportan pues, un buen reconocimiento facial. Confort visual, por supuesto, la importancia que tiene el deslumbramiento, el índice de deslumbramiento para no padecer pues, fatiga visual, dolores de cabeza, y también entender, que hablaremos un poquito más adelante de ello, cómo afecta este deslumbramiento en función de la diferencia o de la diversidad de los usuarios que están utilizando los espacios. Si hablamos de la propia calidad de la luz o del espectro lumínico que estamos utilizando, hablamos, por ejemplo, de la tecnología LED. Esto ha sido especialmente relevante en la incidencia que tiene la iluminación artificial en nuestra salud y en nuestro bienestar, sobre todo desde que ha aparecido la tecnología LED. Hay una normativa europea que es la que tipifica el riesgo fotobiológico de las fuentes de luz y de las luminarias que instalamos en nuestros espacios. Esta normativa lo que indica es el tiempo máximo que podemos estar expuestos a una determinada fuente de luz sin que ésta nos esté ocasionando riesgos dérmicos, riesgos o daños en la retina, o por ejemplo está también muy asociado al aumento de la degeneración macular asociada a la edad. ¿Por qué? Pues porque dentro de los LED en general hay no todos los LED, pero algunos de ellos sí, tienen un exceso de emisiones en este rango de los 380 a los 450 nanómetros, que son justamente las emisiones de estos rangos azules y violetas, que son los más dañinos para nuestra salud. Otros aspectos importantes cuando hablamos de esta calidad de luz o de la fuente de luz a la que estamos expuestos es la reproducción cromática, esta capacidad que tiene la iluminación de reproducir fielmente los colores, y el efecto flickering, o este efecto es un efecto de parpadeo que en el mejor de los casos no lo percibimos, por lo menos visualmente, no somos conscientes de este parpadeo, pero que nuestro cerebro sí que estará registrándolo. Efectos negativos que tiene sobre nuestro bienestar: fatigas, dolores de cabeza, náuseas, y sobre todo cuando estamos hablando de usuarios especialmente sensibles, como puedan ser niños o personas fotosensibles. Pero en general estos aspectos, sabiendo más o menos qué influencia pueden tener en nuestro bienestar, de alguna forma ya estábamos más familiarizados con ellos. Quizás donde entra este concepto novedoso de estos efectos no visuales, que empieza a incorporar el concepto de iluminación integradora y de iluminación saludable, tiene que ver con esta sincronización de nuestros ritmos circadianos.
Antes hemos hablado, ¿no?, de la importancia de este reloj biológico, ¿no?, durante las primeras horas del día empezamos con estos procesos de activación que se llevan a cabo fundamentalmente por el sistema nervioso simpático, para que luego durante la noche pasemos a un proceso de regeneración fundamentalmente soportado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué papel juega la iluminación aquí? Pues imprescindible, ya lo sabemos, sobre todo ya pues desde hace quizás 20 años, ¿no? Hemos tenido durante los últimos 20 años, pues entre el Premio Nobel del 2017 que hablaba justamente de estos mecanismos moleculares, el descubrimiento del tercer fotorreceptor que tenemos en los ojos, que son las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles y que participan dentro de este proceso de activación. No participan dentro del proceso de formación de visión y sí en este proceso de activación. Este sistema que de alguna forma tenemos de manera natural, ¿no?, este reloj biológico, lógicamente ha ido evolucionando de la forma en la que hemos ido nosotros evolucionando, que es bajo la influencia de la luz solar, con sus dinamismos, sus ciclos de oscuridad y de luz, nuestros ciclos de luz y de sueño y de vigilia. ¿Qué ha pasado? Que pues nuestros cambios de hábitos nos han llevado, como decíamos, a estar, por un lado, mucho tiempo en espacios interiores, con lo cual nos hemos desconectado de esa influencia o de ese efecto de la iluminación natural. Pero además nos hemos desconectado más aún porque la iluminación artificial nos ha llevado a estar desarrollando una gran parte de nuestra actividad bajo una incidencia de iluminación artificial constante, con unos espectros muy azulados, durante horas en las que de forma natural no deberíamos estar expuestos. Todo eso ha llevado a un aumento de esta desincronización de los ciclos circadianos y de una peor calidad del sueño. Antes ha apuntado Rita los efectos y que aquí en la sala pues sabréis mucho y más profundamente que yo, pero pues la influencia que ha tenido esta pérdida de calidad del sueño en aumento de riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, aumento de diabetes, etc. ¿Qué podemos hacer con la iluminación? Porque al final, por la vida que llevamos, ni podemos estar volviendo a reconectar con esta iluminación natural, ni podemos, ojalá sí, pudiéramos tener un aporte de iluminación natural tan intenso o tan adecuado, pero lo cierto es que no siempre tenemos acceso a esa iluminación natural. En este sentido, la iluminación eléctrica o la iluminación artificial debería estar pues compensando un poquito esta ausencia o esta desconexión que hemos tenido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la iluminación artificial como un elemento que nos ayude en esta sincronización o que complemente esta ausencia de luz natural? Tenemos que tener en cuenta la dirección de la luz, tenemos que tener en cuenta su intensidad, el tiempo de exposición y su espectro. ¿Por qué todo esto? Pues porque antes hemos hablado de estas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que como decíamos son de alguna forma como las especialistas en decirle al cerebro que empiece a generar pues, cortisol durante las primeras horas del día para empezar a ayudar a sincronizar este reloj biológico. Bueno, pues estas células ganglionares, estos terceros fotorreceptores, son especialmente sensibles. Si antes hablábamos de lo potencialmente dañinos que podían ser las longitudes de onda azules y violetas, que serían estas de aquí, las de los 380-450 nanómetros, las que son buenas en este caso para la activación circadiana son las ondas que están ubicadas en los colores cian, que serían los de los 480 nanómetros. De ahí la importancia también del tipo de espectro, del tiempo de exposición, porque esto es bueno durante las primeras horas del día, que es cuando necesitaríamos de forma natural esta activación, y decíamos de la dirección, porque también es importante que esta estimulación circadiana por parte de la iluminación eléctrica nos esté llegando de manera cenital. Más efectos no visuales, y esto tiene también mucho que ver con esta parte de neuroarquitectura que ha estado comentando Rita. La iluminación tiene mucho que ver también, o tiene mucha influencia en nuestro estado anímico, especialmente la relación que hay entre niveles de iluminación y temperatura de color.
Hay estudios ya pues desde hace muchísimos años en el que lo que se nos dice un poco es que la sensación de confort en general por parte de los seres humanos las encontramos en un binomio de bajos niveles de iluminación asociados a bajas temperaturas o a temperaturas cálidas, a blancos cálidos, y altos niveles de iluminación asociados a temperaturas frías o altos niveles altos niveles Kelvin, ¿no? de iluminación, que casualmente también tiene mucha relación con lo que pasa con la iluminación natural. Entonces vemos que nosotros siempre estamos como con esa relación con la iluminación solar. Además hay muchos estudios, y aquí vemos pues algunos, el gráfico que vemos aquí a la izquierda iba registrando cómo diferentes combinaciones de estas temperaturas de color y niveles de iluminación iban alterando la actividad cerebral. Cosas o datos que se han extraído de estos estudios, por supuesto, a temperaturas frías se asocian a una mayor actividad nerviosa, temperaturas de menos de 3000 Kelvin a una relajación nerviosa. En cuanto a la influencia que tiene también con los aspectos cognitivos, la atención y la memoria de trabajo, a temperaturas frías asociadas a niveles de iluminación altos, se ha visto cómo hay una reducción de la emisión de las ondas alfa cerebrales, que está relacionado con un mayor estado de alerta. Pero, ojo, porque si bien nos ayuda a mejorar la atención, este tipo de condiciones, y a mejorar nuestro rendimiento cognitivo para tareas complejas, también se ha visto que una mala calibración de este binomio y mantener estas condiciones de forma extendida en el tiempo rápidamente se asocia a estrés y a una incapacidad absoluta de mantener la atención. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a considerar la iluminación con este punto de dinamismo. Y por último, para terminar, quería hacer también una reflexión sobre cómo la iluminación puede ser un instrumento que nos ayude a diseñar espacios más inclusivos, ¿no? Cuando pensamos en diversidad, ya sea etaria, sensorial, porque puede haber personas hiper o hiposensibles a la luz, o determinados tipos de neurodivergencia, sabemos que la iluminación puede ser un elemento que nos ayude mucho a generar estos espacios inclusivos. Hablamos de deslumbramiento, y qué diferente es pensar o ver cómo afecta el deslumbramiento en un niño que tiene un punto de vista mucho más bajito y su incidencia en el campo visual de las luminarias es mucho mayor, o por ejemplo las personas mayores que debido a la opalización del cristalino tienen una mayor dispersión y una mayor sensibilidad al deslumbramiento. También la necesidad de incorporar o de aumentar los niveles de iluminación para determinadas tareas en espacios donde va a haber adultos mayores, también precisamente por esta opalización del cristalino. Ya la norma UNE 12464, que es la que nos regula los niveles de iluminación en espacios de trabajo, en su revisión de 2022 incorporó estos modificadores de contexto que justifican estos aumentos de niveles de iluminación para poder facilitar la experiencia de estas personas. Pero podemos ir mucho más allá. Hablábamos de la experiencia de las personas y de fomentar su autonomía. Con la iluminación podemos estar estableciendo o realzando las vías de circulación. Podemos estar estableciendo espacios que refuercen el desarrollo cognitivo, tanto en niños, pero también que faciliten la conexión social de personas mayores al tener un mejor reconocimiento facial, al facilitar un poco el acceso visual y que ellos se sientan más seguros en el espacio donde están. Incluso también en personas, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, que pueden tener o suelen manejar difícilmente, ¿no?, estos contrastes sensoriales, pues la iluminación también la podemos pensar como un elemento que nos genere estas transiciones sensoriales, y jugando con intensidad, tonalidad, uniformidad, podemos ayudar mucho a mejorar esta experiencia cognitiva y al final pues hacer espacios también mucho más inclusivos. Y por la parte de iluminación ya estaríamos. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, por trasladarnos el interés del impacto
de la luz, de esos ritmos circadianos, de que la luz sea adecuada para cuidarnos, ¿no? Bueno, ahora tenemos con nosotros a Paul Gerard, que es director técnico de aire y confort en Taira. Es ingeniero experto en climatización e investigador de la Universidad Tecnológica de Dublín, Irlanda. Bueno, la biografía de Paul es apasionante, como investigador premiado, como docente, como inventor. Bueno, me he permitido resumirla porque, porque lo que me has mandado es impresionante. Paul reside en Madrid, es ingeniero en investigación y desarrollo con especial énfasis en la calidad del aire y la salud. Cuenta con innumerables publicaciones y reconocimientos en sus especialidades: ventilación, protección del gas radón y en purificación del agua y del aire. Los últimos 7 años se ha centrado en la investigación del impacto del plasma en la calidad del aire y en la salud. Espero que pronto tengamos noticias de tus investigaciones. Paul, te cedo la palabra para que nos hables de la importancia de la calidad del aire. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Si no me oye bien, pues avíseme, ¿eh? Vamos a hablar de lo que es la calidad del aire y lo que es la ventilación mecánica controlada. Y comentamos también lo que son los parámetros que hay que medir en el aire y certificaciones estándares. Y el tema de CO2 como indicador de calidad de aire, si nos vale o no para saber que si tenemos una buena calidad de aire en el ambiente o no. Comentaremos pues todo lo que es calidad de aire, sistemas de ventilación mecánica, ¿no? ¿Qué sistemas hay que disponemos pues para tratar el edificio? Rita nos ha hablado un poco de lo que es la ventilación natural y ahora pues vamos a centrarnos en lo que es la ventilación mecánica, la ventilación forzada, ¿no? Sistemas de purificación de aire, haremos una pequeña comparación entre los diferentes sistemas que hay en el mercado disponible y después entraremos a hablar un poco en detalle de lo que es plasma atmosférico frío, lo que se llama en inglés cold atmospheric plasma, ¿no? Y después casos prácticos de aplicación de plasma que se ha hecho en España en los últimos 10 años. Y vamos a ver lo que es la ventaja que esta tecnología tiene en las diferentes aplicaciones. El tema de la edad del aire pues es un tema importante. Suena como que el aire se envejece, pero no es el caso. Lo que pasa es que el aire que tenemos en el espacio tratado, como la nube ahí, si no consigamos sacarlo con un tiempo determinado, pues se contamina y se contamina más, ¿no? Entonces, todo lo que es la distribución de aire, el movimiento del aire dentro del espacio es muy importante también. Cuando hablamos de lo que es la calidad de aire, podemos hablar de lo que son los criterios de confort y después lo que es la contaminación del aire, ¿no? Los criterios de confort contemplan lo que es la temperatura, velocidad de aire, gradiente y temperatura radiante. Y ese es el bienestar térmico que sentimos, ¿no? Pero no es suficiente para determinar lo que es la calidad de aire. Necesitamos saber lo que estamos respirando de verdad. Hoy en día, pues tampoco hay muchas normativas que nos pueden servir para guiarnos en cómo tenemos que tratar el espacio cara a lo que es la contaminación del aire, ¿no? Aquí hicimos un estudio pues, en el Congreso sobre lo que es el criterio de confort. Lo que había comentado Rita antes, pues es un espacio pues, con mucha ocupación, densidad de ocupación de menos de 1 metro cuadrado por persona. Y se tenía que conseguir pues, todo lo que es el confort correspondiente, ¿no? Los valores de confort pues, son muy buenos, pero lo que influye mucho ahí es la difusión de aire y cómo se mueve dentro de los espacios. Entonces, contaminación, pues es el grado en que
el medio aéreo se encuentra libre de sustancias contaminantes. Y eso es lo que, pues, la contaminación atmosférica es el mayor riesgo, ¿no?, para la salud en Europa. ¿Qué es la ventilación mecánica? Pues cuando tenemos que aplicar, pues, una red de conductos y unos ventiladores para impulsar el aire por todo el espacio, ¿no? En cuanto a lo que es el tema de los contaminantes, la Organización Mundial de la Salud marca ahí unas concentraciones máximas que hay que tener de lo que son las partículas dentro del espacio, ¿no?, ocupado. Prácticamente es la única normativa fuera de lo que son el tema de riesgos, de prevención de riesgos laborales, como un indicador de lo que es la calidad de aire en cuanto a lo que son los contaminantes. Si fijamos aquí en todo lo que son las certificaciones que hay, tenemos el LED, el BREEAM, el WELL, Fitwel, RESET, etc. Y hay una normativa de la Comunidad Europea que es importante. Todos se fijan un valor de concentración máximo de lo que es, para lo que es el CO2, ¿no? Pero muy pocos hablan mencionan otros factores importantes, como la concentración de partículas, radón, algunos, pero la mayoría solo se fijan en lo que es la concentración de CO2 como indicador de calidad de aire, y no es suficiente. El reglamento técnico de instalaciones de edificación marca una concentración máxima de 1000 partes por millón. Básicamente es el único indicador de calidad de aire que tenemos. Pero el CO2, desde luego, no es un indicador suficiente para la calidad de aire por sí solo. No refleja la presencia de contaminantes perjudiciales para la salud, como pueden ser los compuestos orgánicos volátiles, partículas, polen y moho, sobre todo. En lo que son los sistemas de ventilación mecánica, cuando tenemos que instalar una instalación, pues podemos dividirlos en dos tipos, ¿no? Categorías, sistemas de aire y después sistemas híbridos, ¿no?, que son el típico fan coil, o el TAB, que son suelos radiantes, el VRF, pues volumen de aire de refrigerante variable, y después unidades de tratamiento de aire, vigas frías, etc. Estos son los sistemas híbridos. Tenemos algo de aire de ventilación, pero con el aire que movemos dentro de lo que es el espacio, pues es poco. Sin embargo, con lo que son las instalaciones de todo aire, tenemos mayor renovación dentro del espacio, con lo cual podemos tratar mejor y limpiar mejor lo que es el ambiente interior. Y vemos aquí lo que son los diferentes sistemas de filtración de purificación de aire que tendríamos, ¿no?, disponibles, ¿no?, para aplicar las instalaciones. Dilución por ventilación, pues después tenemos filtración mecánica, filtración electrostática, desactivación, pues sí, a través del ozono, la luz ultravioleta o la ionización, ¿no? Eso es, el último, pues es muy interesante, y podemos ver aquí una evaluación en función de los diferentes análisis que queremos aplicar, la facilidad de instalar, el coste de la instalación, mantenimiento, el riesgo, la efectividad y la evaluación final. Lo que sale aquí mejor es la ionización. Y hablando de lo que es la edad del aire, que es un tema muy importante, y lo que es el sistema de difusión de aire, ¿no? Pues evidentemente las moléculas de oxígeno y nitrógeno no se envejecen, ¿no? Pero cuanto más tiempo el volumen de aire está dentro de un espacio, pues más se carga de contaminantes. Entonces la difusión de aire tiene mucho que ver y influye muchísimo sobre lo que es la efectividad del sistema de purificación que aplicamos, ¿no?
Aquí vemos un poco lo que sería un sistema de desplazamiento. Impulsamos el aire por aquí y creamos una estratificación aquí, tanto térmico como de contaminantes, los extraemos aquí. Tenemos mejor calidad de aire en esta zona. Si aquí con un sistema de mezcla, muy parecido a lo que tenemos aquí ahora mismo, difusores, todo lo que es la contaminación aquí, pues es uniforme, ¿no? La calidad de aire no es lo mismo, es inferior. Y el último, pues, lo que son las zonas muertas, hay que evitarlos, ¿no? Dentro de lo que es el espacio. Asegurarnos de que toda la distribución la hacemos bien aquí. Y hablando de lo que es el plasma, pues existe en la naturaleza. Si bajamos a la playa, pues tenemos una carga de iones importantes. Aquí tenemos pues una medición al lado de una cascada donde se grabó la película de Excalibur, ¿no? De El Rey Arturo. Y está la dama del lago sacando una espada, que puede ser pues nada, que nos está diciendo que aquí tenemos que utilizar los iones. Y el plasma frío atmosférico pues es un gas ionizado que se produce a través de temperatura ambiente, a diferencia de los plasmas calientes, ¿no? Que se requieren altas temperaturas para su generación. Es una forma, pues es el cuarto estado de lo que es material, ¿no? De materia. Y se genera con una carga eléctrica, con una potencia eléctrica muy baja. Para tratar este espacio necesitaríamos menos de 5 vatios para hacer una purificación de todo el espacio, ¿no? ¿Qué ventajas ofrecen las instalaciones con plasma? Pues reducción efectiva de microorganismos, virus, bacterias, moho, reducción efectiva de partículas, de compuestos orgánicos volátiles, genera un ambiente más sano, no genera ozono, no hay subproductos, eso se repite aquí, no genera campos electromagnéticos, aumenta el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. Esto lo he medido yo en varias instalaciones con los ocupantes, sobre todo durante el COVID, el nivel de saturación de oxígeno subió 4, 5, 6%. Fue impresionante. Y aumenta también lo que es la capacidad cognitiva, ¿no? De la gente, de las personas. La plasma se utiliza en la medicina, o sea, que se utiliza, ¿no? para curar cáncer, para tumores, sobre ello, ¿no? Y pues indirectamente también pues son lecciones a través de hidrogeles y también en forma de líquido, ¿no? Y todo pues indica que pues ayuda a mejorar nuestra salud. Entonces, ¿por qué no lo llevamos al edificio y tratamos el edificio directamente con la ionización en el espacio? Bueno, entonces, perdón. Los últimos años pues hemos hecho pues una serie de investigaciones de diferentes tipos de edificios y durante el COVID era muy importante el trabajo que se hizo. De hecho, pues el Tribunal Constitucional ha instalado en su edificio, todos sus edificios, pues esta tecnología, ¿no? Y todos los ensayos que hemos realizado han sido ensayos certificados por laboratorios independientes, certificado por el FEDECAI, que es la Federación Española de Empresas de Calidad de Aire.
la hemos hecho en el tranvía de Barcelona, en Zaragoza, en diferentes edificios, certificaciones de la no formación de subproductos en laboratorios en Francia. Hemos trabajado con el Ministerio de Defensa, la INTA, durante la pandemia, ¿no? Con el tema del COVID. Y aquí vemos, pues, en abril de 2020, justo hace 5 años, tomamos la iniciativa de convertir a una habitación de un hotel en una especie de UC, ¿no? Aquí con un maniquí medical que le llamábamos Guillermo, y lo que hicimos fue construir aquí pues el laboratorio y contaminar el ambiente con un virus real, vivo, con el virus bacteriófago MS2, que era un virus sustituto para el COVID. Lo que queríamos demostrar, esto fue en abril, mayo de 2020, justo hace 5 años, lo que queríamos demostrar es que los virus eran aerotransportados, o sea que volaban por el aire. Por entonces la Organización Mundial de la Salud no lo reconocía. Entonces queríamos probarlo y queríamos hacer un ensayo, pues modificando lo que era el sistema de aire acondicionado, integrando dentro pues lo que es la ionización para ver qué efectividad tendríamos, ¿no? Yo a los voluntarios sanitarios con quien estuve allí en este edificio, era un hotel convertido en un refugio sanitario. Siempre les tengo un gran cariño por el tremendo trabajo que hicieron entonces con el COVID. Pues ellos a mí me dijeron que Guillermo pues podría ser el mejor marido. Y yo le pregunté por qué y me dijeron, pues mira, que ojos azules, rubios, es guapo, pero sobre todo no dice ni una palabra en todo el día. Y entonces, pues, lo que hicimos fue, con el virus, esparcirlo aquí con un nebulizador caracterizado. Y tenemos aquí toda la instrumentación, estamos midiendo partículas aquí. Las placas Petri aquí para captar el virus. Y hicimos un contraste sin el plasma y con el plasma, ¿no? Y antes, pues teníamos una saturación de 100%, por supuesto, ¿no? Todas las mediciones. Pero en 10 minutos se eliminó en un 99% el virus del aire. Sobre las superficies, en un 10%. Y después sobre la mascarilla del señor Guillermo, pues un 94%, en menos de 10 minutos. Entonces, pues este trabajo pues lo hicimos con el Ministerio de Defensa y con la INTA. También, justo antes del COVID, hicimos un estudio en Danone, en Barcelona, para ver que si esta tecnología podría eliminar del aire pues, las bacterias y los mohos que tenían en la planta, que tenían un problema importante. De hecho, pues estaban utilizando las unidades de tratamiento de aire, estaban impulsando casi el 100% de aire exterior, con un gasto energético espectacular, para poder reducir la concentración de partículas, de microorganismos en el espacio, ¿no? Pues con la aplicación de la tecnología de plasma, podemos ver que llegamos a tener una reducción de 74% y pudieron volver a hacer trabajar sus sistemas de ventilación en, digamos, estado normal, y llegamos a ahorrar hasta el 85% del consumo energético en la planta para los aparatos de aire acondicionado. Fuimos a Zaragoza
Y hicimos un estudio también sobre lo que era la concentración de partículas, ¿no? Los trenes pues venían del servicio público sin limpiar, sin ningún gel, ¿no? De limpieza de mano ni nada, pues y lo dejaron ahí en el taller. Y nosotros lo que hicimos fue entrar ahí y hacer un contraste, medir todo lo que había en el aire antes, después aplicar la tecnología, ¿sí? Aplicar la tecnología y pues eso es lo que tenemos, una reducción importante en lo que son los compuestos orgánicos volátiles y partículas. Y curiosamente también, en los hongos, pues literalmente de los tranvías desaparecieron los hongos por completo. La única cosa que hicimos fue acoplar a la instalación de aire acondicionado del propio tren la tecnología de ionización. Ay, perdón. Y también le hemos puesto en diferentes colegios, porque el problema con los colegios es que, bueno, la mayoría no tienen sistemas de aire acondicionado. Lo que hicimos fue poner un equipo portátil con la tecnología dentro y los resultados eran lo que habíamos visto antes. Pues nada más y muchísimas gracias por vuestra atención. Perfecto, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes y ahora hacemos media hora de paradita, hacemos un café que necesitamos todos. Según salimos a mano izquierda hay una sala donde tenemos café y a mano derecha hay aseos. Y en media horita iniciamos la mesa redonda. Gracias a todos. Gracias. Fijaros, y además ahora saldremos todos hacia allá. Qué gusto. Perdón. El café lo hemos subido al segundo piso de la terraza porque tenemos unas vistas espectaculares. Vale, venga, vale. Mejor arriba, sí. Y ahora pensaba, digo,